En la predicación anterior, Jesús hizo una pregunta a la gente que estaba reunida en el templo de Jerusalén. Recuerden que estamos en el día martes de la última semana de vida que Jesús ha de tener. Y todo este día en particular ha desarrollado su ministerio en torno a este lugar en donde muchos le han hecho diversos tipos de preguntas. En la predicación que tuvimos la oportunidad de escuchar anteriormente, fue Jesús quien hizo una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿cómo pueden los escribas, los teólogos de la época, los comentaristas, los que desarrollaban el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios de manera profesional, le hace esta pregunta que estamos iniciando a la multitud y a una serie de escribas que están en ese lugar? ¿Cómo pueden los escribas decir que el Cristo es tan solo el Hijo de David? Perdón. Aunque en el Salmo 110 David escribe, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, a este supuesto hijo heredero de su trono le llama Señor. Como él, siendo rey, siendo su padre, en una línea genealógica, le puede llamar a este hijo Señor. Y no me voy a alargar porque la predicación está disponible, pero la implicación que tiene esto es que este hijo de David que sale en este salmo, que en el Salmo 110, y que hoy en día se señala como un salmo mesiánico, no es otro que el Hijo de Dios. Por tanto, si es el Hijo de Dios, es el Señor de David. Anteriormente a esta pregunta que Jesús hace y que Él deja planteado, Jesús ha estado señalando y compartiendo una serie de enseñanzas en respuesta a lo que los mismos escribas le están permanentemente preguntando. Son interpretaciones de estos escribas respecto de lo que enseña el Antiguo Testamento, la palabra de Dios de aquella época. Y Jesús en cada una de estas preguntas refuta la idea que ellos tienen, los conceptos que ellos tienen, y les critica en su forma de interpretar la Escritura. Habla acerca de que cómo puede que ellos sean tan ignorantes en ese sentido de no entender y de no comprender el sentido correcto de la palabra de Dios. Y lo que acabamos de leer ahora ya no es una crítica a su enseñanza, sino que es una crítica a la práctica, a la forma de vivir de estos escribas. Jesús va a revelar sus reales motivaciones de sus actos en general públicos. Y cómo, en segundo lugar, vamos a ver cómo muchos grupos de personas son víctimas de sus enseñanzas y de sus prácticas.
Y a partir de eso también la idea es que nosotros podamos sacar algún tipo de aplicaciones para nuestra vida. Jesús, no solamente en este relato, sino que en varias ocasiones hace una cruda descripción, una dura descripción de muchos, no todos por cierto, pero yo creo que de la mayoría de los escribas de aquellos días. Los describe como orgullosos, como egoístas, hipócritas y no dignos de confianza. En lo que acabamos de leer, Jesús comparte con sus discípulos y les dice: guardaos de ellos, o sea, tengan cuidado de ellos. En el libro de Lucas, en el capítulo 20, versículo 45, no solamente están escuchando sus discípulos, sino que frente a una multitud, frente al pueblo, guardaos de los escribas. Y la razón por la que deben tener cuidado de este tipo de personajes, tanto de imitarlos como en seguir sus enseñanzas, es por el comportamiento pecaminoso que tienen y que Jesús lo va describiendo en lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que Jesús está compartiendo con sus discípulos? Les dice primero que a este tipo de personajes les encantan los paseos públicos y con un tipo de vestiduras largas. Ese tipo de vestiduras era una ropa, una vestimenta que en general la usaban ellos y que de esa manera permitía reconocerlos como maestros, como rabíes del pueblo, como gente que tiene autoridad y que por lo tanto requiere que sean reconocidos públicamente. Les encantaban, dice Jesús también, los saludos de tipo formal en la plaza. Y no hay nada de malo que uno al encontrarse en un lugar concurrido se salude, o a uno lo salude, de manera amistosa, de manera cariñosa. Pero lo que ellos buscaban era ese saludo formal, como cuando uno saluda a una autoridad, por ejemplo, al presidente de la República. A un presidente no lo puede tutear en público. Tiene que entender el cargo de la persona y en razón del cargo se le saluda como presidente. Eso es lo que ellos buscaban. Buscaban que cuando la gente los viera en las plazas, y iban a las plazas, para que, este es el rabí tanto, este es el maestro tanto. Saludos, maestro. Saludos, rabí. Eso es lo que ellos buscaban. Y Jesús denuncia este tipo de actitud de ellos. Además, cuando se reunían a escuchar la enseñanza de la palabra, que no era en el templo precisamente, sino que eran las sinagogas, dice que buscaban de manera preferente los primeros asientos. Y en las sinagogas, el que tenía la oportunidad de orar o de leer, muchas veces llamaba a este tipo de gentes. Y era como que se sentaran en este lugar, habían asientos, y esa persona a la que la llamaban, ¿cierto?, era alguien importante. Y ellos buscaban eso. Si a mí me llaman, ante el pueblo voy a ser reconocido como un maestro, como una persona importante. Y eso para ellos era consideración de honor. No era simplemente el acto natural que muchas veces nosotros podemos hacer en reconocer las autoridades
O cuando lo hacemos de manera familiar, cuando de manera preferente le decimos a nuestro papá, a nuestra mamá, siéntese en ese lugar. O a nuestros abuelos, a nuestros tíos. O a alguien que nosotros consideramos que le tenemos mucho cariño. Buscamos que ellos tengan un puesto de predilección. Y lo que nosotros estamos destacando ahí es el cariño más que nada, el reconocimiento de una forma de actuar. Pero acá era distinto. Lo que ellos buscaban era el reconocimiento de que eran superiores al resto. Y por lo tanto merecían estar en ese lugar. Ahora, una de las cosas más graves que Jesús denuncia respecto de estos hombres y lo describe de una manera muy particular, dice que devoran las casas de las viudas. Es como que se engordan, se llenan de las viudas, de lo que las viudas tienen, de lo poco que pueden tener. Porque usted sabrá que si una viuda, una mujer viuda, quizás de avanzada edad, que no tiene un círculo que la pueda sostener, es muy vulnerable. Y estos hombres justamente se aprovechaban de este tipo de personas. Los describe de manera muy fuerte Jesús. Devoran las casas de las vidas. Guárdense de este tipo de gente. Tengan cuidado. Ahora, se han dicho muchas cosas. ¿Cómo era el tipo de aprovechamiento que hacían respecto de estas viudas, estos escribas? Y voy a leer lo que describe un comentario bíblico. ¿De qué manera lo hacían? Se han dado diferentes respuestas. Entre ellas la siguiente: exigían a las viudas que aportaran más de lo que para ellas era razonable. Ese aporte, porque también hay que entender en la época, en la historia que nosotros nos estamos situando, no era bien mirado que un maestro, que un rabí recibiera un sueldo. Por lo tanto, muchas veces ellos subsistían de las ofrendas, de los aportes de la gente. Pero muchas veces iban más allá y se aprovechaban de estas viudas y le exigían más allá de lo razonable. Esa es una hipótesis. Ese aporte justamente iba bajo el control de los escribas y de los cuales podían estos disponer. También se supone que se ofrecían para ayudar a legalizar trámites referentes a heredades que recibían las viudas, cobrando más de lo justo. Porque estos escribas, recuerden que eran como un profesional, conocían mucho de las leyes, sabían interpretarlas y por lo tanto, en caso de recibir una herencia, una viuda, recibir algún aporte, ellos se ofrecían voluntariamente para ayudarlos, pero ese interés no era simplemente por ayudar. Querían sacar su tajada y esa tajada muchas veces era para dejar en ruinas a estas viudas. Usaban todo este tipo de cosas cobrando más de lo justo. Cualquiera que hubiese sido el tipo de ayuda a la cual ellos se ofrecían para estas viudas, evidentemente que Jesús está condenando este crimen de extorsión practicado en contra de las viudas. Y aunque no es exactamente lo mismo, pero a través de toda la historia, muchas veces
la religión se ha utilizado como un método de extorsión, un método para hacerse rico. Y hoy día lo vemos con lo que usted conoce, estos famosos televangelistas, o el famoso, yo no lo llamaría el evangelio de la prosperidad, porque es una ofensa para el evangelio, posiblemente el mal llamado la religión de la prosperidad. Yo le voy a leer simplemente, para no alargarme, algunas frases de estos hombres famosos o mujeres famosas, estos apóstoles que se llaman profetas, y que dicen lo siguiente, por ejemplo: de muchas, si tienes una enfermedad grande, así de grande debe ser tu ofrenda. Si tú quieres ser pobre está bien, pero Dios me llamó a ser rico. Cada vez que tú ofrendas, Dios está obligado a recompensarte. Dios no puede tener deudas. Es la extorsión, y sobre todo esto lo juegan mucho con gente justamente que está viviendo tiempos de necesidad, que está desesperada, que está viviendo enfermedades graves y por lo tanto juegan con la situación problemática de este tipo de personas y los dejan prácticamente en la banca rota. También Jesús describe a este tipo de hombres de los cuales nosotros debemos guardarnos, y Jesús les dice a sus discípulos: guárdense, cuídense de este tipo de personajes. Buscaban permanentemente la alabanza de los hombres, y para eso buscaban las plazas públicas, que era el lugar antiguo donde la gente se reunía. Hoy en día podrían buscar otro tipo de lugares. Ya están las redes sociales, están las plazas, están los malls. Bueno, hay distintos lugares. En aquella época todo giraba en torno al templo y en torno a la plaza pública. Y ahí ellos hacían largas oraciones. ¿Para qué? ¿Porque amaban a Dios? No. Querían que la gente los identificara como hombres piadosos, santos. Recuerde que el Señor nos ha enseñado que debemos hacer oraciones en privado, porque en esa oración en privado Dios nos escucha. Pero estos hombres hacían largas oraciones y no lo hacían en sus casas, lo hacían en las plazas para obtener, porque gustaban, deseaban ser reconocidos. Hacían alardes de santidad en un intento permanente de conseguir reconocimiento religioso y social. Ahora uno se pudiese preguntar, hombres que se habían dedicado desde muy jóvenes, quizás inicialmente con un buen propósito, con una buena intención, dedicarse al estudio de la palabra de Dios, dedicar su vida al servicio de Dios. ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Por qué llegan a esto cuando lo que están estudiando permanentemente, de hecho, si hiciéramos una competencia de memoria, yo salgo perdiendo con ellos, porque ellos se sabían las escrituras de memoria. ¿Cómo llegaron a este punto? No debemos pensar que estas personas dedicadas justamente al estudio y a la observancia de la ley en el Antiguo Testamento quisieron intencionalmente ser hipócritas. Yo creo, en términos generales, en términos muy generales, que nadie actúa en un principio de manera hipócrita, salvo contadas excepciones. Su intención quizás era lo contrario. Sin embargo, el peligro está cuando dejamos el espacio a la autoconfianza. Eso es peligroso.
Cuando nos descuidamos y empezamos a confiar en nuestras propias capacidades, creyendo que son nuestras capacidades lo que hacemos, el fundamento, la base para que Dios obre o para que Dios nos bendiga, es cuando estamos en peligro de que esa autoconfianza se transforme en vanidad, en avaricia, en la soberbia. Porque recuerden que el problema no está afuera, está dentro nuestro, en nuestro corazón. De tal manera que llegaron a un punto en que toda su enseñanza se había corrompido. De ahí que el pueblo alabara y amara hasta ese momento a Jesús. Y el comentario permanente: este hombre no es como los escribas, porque lo que habla es como vive. En cambio, estos escribas son hipócritas. El mismo pueblo hablaba en contra de ellos. En el Evangelio de Lucas encontramos una descripción de cómo ocurre este proceso de corrupción en el hombre. Usted más tarde lo puede buscar en Lucas 11:34. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo está en tinieblas, está en oscuridad. Es una metáfora para describir que el problema no es externo, sino interno. El ojo es un sinónimo, podríamos decir, del corazón. Si el corazón está limpio, todo está limpio, pero si el corazón está malo, está corrompido, todas nuestras acciones están siendo contaminadas. Ellos habían llegado a pensar que por no ser como los gentiles, idólatras, paganos, recuerden, ellos eran monoteístas, defensores fieles, estrictos, rigurosos de lo que la palabra enseña respecto de quién es Dios. Nosotros no somos como estos gentiles paganos, idólatras. Pero al buscar el reconocimiento permanente de lo que ellos hacían en sus semejantes, lo que estaban haciendo era un acto idólatra, un acto pagano, porque le robaban lo que le correspondía a Dios solamente en la gloria. Por lo tanto, estaban cometiendo un pecado de idolatría. Y permanentemente estaban tan ocupados en sí mismos que quien estaba al frente y de quien hablaban las Escrituras no lo podían reconocer. No lo podían ver quién realmente era el que les estaba confrontando. Simplemente lo veían como un enemigo. No como el Salvador, no como el Mesías, no como el Cristo. Sus deseos de atraer la admiración de los demás sobre ellos les llevaba a practicar la religión de una manera superficial, de una manera ostentosa. El punto no era el corazón, el punto era la parafernalia, el espectáculo, la ropa, todo lo externo. Y eso no es algo particular de los escribas, es algo de lo cual nosotros todos debemos cuidarnos en caer ese tipo de situaciones. Jesús, por lo tanto, denunció su hipócrita y aparatosa actitud cuando, por ejemplo, daban limosnas, ofrendas, cuando oraban, cuando ayunaban, porque todo lo hacían con un propósito de obtener reconocimiento de los demás.
Jesús ha terminado de debatir con todos estos grupos. El día ha sido extenuante, este día martes. Y quizás Jesús se traslada a otro patio, porque recuerden que el templo tenía muchos patios, muchos lugares. Y donde nos encontramos ahora, y donde va a relatar el tema de las ofrendas y de esta viuda y de estos ricos, es en el patio o atrio de las mujeres. Y en este patio, la particularidad que había es que no solamente era para que ahí estuviesen las mujeres, sino que era un lugar también de ofrendas. Y por lo tanto no solamente concurrían mujeres, sino que cualquier persona podía llegar a ese lugar a ofrendar. Y habían 3 lugares, 3 arcas, donde las personas podían hacer sus ofrendas. Este tipo de arcas o este tipo de lugar dedicado para ofrendar eran como, algunos dicen como unas trompetas metálicas, como unos conos muy grandes. Y recuerden que en aquella época no había billetes de papel, sino que todo era moneda. Y por lo tanto, cuando la gente iba a ofrendar, sobre todo los ricos con algún morral, algún saco de la época, cuando vaciaban ese morral a ese lugar, el ruido era como hoy día cuando suenan estas maquinitas de juego, donde uno echa una moneda y cuando tiene suerte empiezan a caer las monedas en forma interminable y todo el mundo sabe, esta persona ganó. Bueno, así era este lugar. Cada vez que se echaban las ofrendas, ese lugar era un permanente ruido. Imagínense en la fecha y en la época que estamos. Recuerden que nosotros hace poco estuvimos celebrando las fiestas patrias. En Coquimbo está la famosa fiesta de la Pampilla. Ahí es una explanada grande, hay multitud de gente que está todo el día. Bueno, en la época en que estamos describiendo los hechos, se celebraba la Pascua judía. Y venían judíos de todos lados. Era un permanente, ¿cierto? Recurrir, caminar, asistir al templo. Todo el día había gente, llevando sus sacrificios, llevando sus ofrendas. Y por lo tanto Jesús se toma un descanso y se va a este patio y toma una posición privilegiada junto a sus discípulos y empieza a mirar la gente que está ofrendando y el ruido permanente ahí de las monedas sonando. Y dice, Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y en eso no hay nada de malo. Nada de malo que un rico eche mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, vengan para acá. En verdad o de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo aquí quisiera explicar y desarrollar el tema no como generalmente se plantea, y no porque esté malo, simplemente porque en general lo que todos destacamos cuando leemos esta palabra, y ya la hemos escuchado muchas veces, es la devoción de la viuda, que lo dio todo. Y por lo tanto, el llamado permanente es que nosotros sigamos ese ejemplo de dar con sacrificio, darlo todo.
Pero si nosotros, y vuelvo a reiterarlo, no está malo esa forma de abordar esta enseñanza, pero si nosotros venimos leyendo y situándonos en el contexto permanente que Jesús está llevando a sus discípulos de confrontar un tipo de hombres, un tipo de sistema religioso que lo que hace no es liberar al hombre, sino que cargar al hombre. Recuerden que Jesús hace esta denuncia. Estos ponen cargas sobre la gente. O sea, es una religión difícil de llevar. Jesús dice, mi yugo en cambio es fácil. Pero el yugo de la religión es pesado. Porque nunca llegamos al nivel que deseáramos. Y esta era la vida de estos escribas. Siempre tratando de ponerse en ese nivel de absoluta santidad, absoluta justicia. Más bien yo quisiera llevarlos, si nos situamos en este contexto, en cómo cuando un sistema religioso se corrompe, en vez de que para una viuda que debiera tener su sustento para comer, para alimentarse, para sus necesidades, en términos de necesidad tiene que dar todo lo que Jesús dice que era todo su sustento. Y al lado hay ricos que llevan bolsas y ninguno se acerca para decirle, yo te voy a ayudar. Debemos, por lo tanto, entender el pasaje de la ofrenda en el contexto de todo lo que hemos venido leyendo, como una situación de permanentes enseñanzas y acontecimientos que están ocurriendo. De hecho, esto lo vamos a conectar con la predicación que viene el próximo domingo. No es un hecho aislado, sino que hay una cadena, hay un sentido de lo que Jesús quiere transmitir. Jesús ha venido criticando permanentemente un sistema religioso que se ha transformado en un sistema legalista, en un sistema opresor, más que liberador. Recuerden que Jesús pone el ejemplo de esta viuda que ofrenda y unos minutos antes les comentaba de que estos escribas que están aquí también ofrendando devoran las casas de las viudas dejándolas sin nada. Y posiblemente esta viuda es una de ellas, que ha quedado sin nada producto de haber confiado en estos religiosos. Son víctimas de este sistema. Y la palabra del Señor no nos enseña que para agradar a Dios nosotros poco menos que tenemos que quedar en la miseria, como una muestra de amor a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio? Cuando le enseña la ley y que tienen que ofrendar y que tienen que diezmar, ¿para qué van a ser ocupadas esas ofrendas y esos diezmos? Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. Y vendrá el levita, o sea, el sacerdote, que se dedica a tiempo completo al ministerio, al templo. Él, dice el Señor, no va a trabajar como ustedes. Ustedes lo van a tener que mantener. Y por lo tanto, si pudiéramos decir, el sistema religioso debe ser mantenido por el pueblo. En eso no hay nada de malo. Pero, dice, porque no tiene parte ni heredad contigo. Pero si hay un extranjero que no tiene cómo subsistir, si hay un huérfano, si hay una viuda que hubiera en medio de ustedes,
comerán y serán saciados de estas ofrendas. Por lo tanto, cuando la viuda va a ofrendar todo su sustento, ¿qué es lo que está ocurriendo con esta enseñanza? No se está cumpliendo. Lo que nos está describiendo es que este sistema le da lo mismo. Jesús condena esta forma de religión. Condena de manera tajante esta forma de servir a Dios. No es lo que Dios nos pide. No es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque en esta forma de ofrendar hay un trasfondo no voluntario de amor, sino de necesidad. Ofrendo para que Dios me bendiga. Ofrendo porque si no ofrendo, Dios no me va a dar para comer. Dios siempre ha enseñado, que ha mostrado en su palabra un interés por el desvalido, por el oprimido. Pero ese interés tiene que hacerlo el pueblo de Dios. De ahí que nosotros tengamos el ministerio de misericordia. Porque de alguna manera, a lo mejor no de manera perfecta, pero hay un interés porque se entiende que hay necesidades dentro del pueblo de Dios. Esta viuda está siendo despojada de todo su sustento por obedecer a un sistema religioso. Ese sistema que acabamos de describir hace un momento. Mientras más grande es tu ofrenda, mayor es tu respuesta. Más grande el milagro. Dios no te llamó para ser pobre, te llamó para ser rico. Por lo tanto, la gente se despoja porque va a ganador. Da lo mismo que quede sin plata en los bolsillos. Total, Dios me va a bendecir. ¿Dios bendice? Sí bendice. ¿Dios prospera? Sí prospera. Pero no ofrendamos por interés. Ofrendamos de lo que Dios nos da. Jesucristo en ninguna forma considera esta práctica como algo válido. Más bien se muestra contrario a la luz de todo lo que viene denunciando de estos escribas. Ya lo dijimos, en Mateo 23 va a ser una descripción detallada de cómo actuaban estos religiosos. Yo solamente quiero leerles el versículo que acabamos de comentar. Atan, dice, estos escribas sobre el pueblo, sobre todos aquellos débiles, vulnerables. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Luego de acusar a los escribas, que son protagonistas de este abusador sistema, los ojos del maestro se vuelven sobre esta viuda. La viuda, sin más que hacer, ofrenda estas monedas. Quizás apenas sonaron, apenas se sintieron. Pero Jesús, que conoce el corazón, la necesidad, la intención, se fijó en esta viuda. La Escritura nos enseña y Jesús nos muestra que entregó todo su sustento, es decir, todo lo que tenía. Quizás después de esto le quedaba que alguien tuviera misericordia de ella. No era culpa de Dios, no era culpa de lo que el Señor había enseñado en su palabra. Era culpa de este sistema. Y Jesús dice que en proporción ella dio mayor porcentaje de sus ingresos que todos los demás. Ahora, yo no estoy diciendo que en algún momento particular, porque hemos tenido experiencias de gente que en un momento dio todo lo que tenía por amor a la obra del Señor. Pero son experiencias particulares que Dios toma
para enseñar en particular a esa persona y al pueblo en general, como una muestra de que Dios es nuestro sustentador, de que Él saca de donde no hay. Pero no es la enseñanza general que nosotros tenemos que vaciar domingo a domingo nuestros bolsillos. No es una regla general. Habrán experiencias particulares. Y de alguna manera todos hemos tenido esa experiencia de no encontrarnos con nada y Dios desde el cielo nos bendice. Hoy en día existe esta falsa enseñanza. Son los escribas de la época. Animan a sus miembros a dar todo lo que tienen. Incluso no se contentan con el dinero, sino con propiedades, con vehículos. Dalo a Dios. Y mucha de esta gente, eso poco o nada que tiene, lo tiene destinado a su salud, a su vejez, a sus ahorros, a su alimentación. Pablo, siguiendo en la misma línea de esta enseñanza, y cuando se da el tema de ofrendar por parte de las iglesias gentiles a la iglesia de Jerusalén que está viviendo pobrezas, y les pone el ejemplo de los macedonios a los corintios, en donde dicen, miren, los macedonios de sus pobrezas dieron, pero ellos lo dieron voluntariamente. Ahora, Pablo no le dice a los corintios, ustedes tienen que hacer lo mismo. No, miren, 2 Corintios capítulo 8, lo voy a hacer en la traducción actual, versículos 12 y 13. Si ustedes realmente desean ofrendar, contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas. Pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Pero no queremos que por ayudar a otro le falta a usted lo necesario. ¿Se da cuenta? Si podemos ofrendar, si podemos dar, démosle. Pero no dejemos sin alimento a nuestros hijos por ayudar a otros. Ese es el punto. No dejemos de ayudar a otros dejando de pagar nuestras deudas. La idea es que las ofrendas en este sentido, en esta falsa enseñanza, compran el favor de Dios. Y eso no es bíblico. Recuerden cuando el mago Simón se acercó a Pedro y vio lo que Pedro estaba haciendo, cómo el Espíritu Santo estaba siendo derramado en aquellos que escuchaban el Evangelio, dijo, este es buen negocio. Y les ofreció dinero a los apóstoles. Les doy tanto y ustedes denme eso para yo trabajar. ¿Qué le dijo Pedro a este Simón? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios no se obtiene con dinero. Es un regalo de Dios que no lo merecemos. Y Dios nos otorga su don, su regalo, por amor a nosotros. El apóstol Pablo, enseñando en ese mismo sentido, dijo, cuando cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todo hermano que entrega una ofrenda pensando que aquel dinero será devuelto de alguna manera, o sea, yo doy por aquí, Dios me devuelve por acá, eso es por necesidad o por interés, y así no funcionan las ofrendas. Jesucristo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas porque Dios entiende y conoce nuestras necesidades. Jesucristo prometió que Dios conoce justamente nuestras necesidades, nuestras vulnerabilidades, y Él las suplirá. De manera que nosotros no estemos preocupados de eso, sino que mantengamos la mirada en el reino de Dios. Jesús acusó a estos escribas de ser hipócritas, no consecuentes con lo que dicen practicar, aprovechándose de los vulnerables,
en particular de las viudas, cuando el sentido del templo y de ir a ofrendar no era ese. Ahora, ¿qué podemos sacar como conclusión, como aplicación? Porque eso es lo importante para nosotros hoy en día. Bueno, este pasaje nos obliga a examinarnos de manera honesta, de manera sincera, preguntándonos permanentemente cuáles son las motivaciones nuestras. Ya sea cuando tenemos que actuar públicamente, compartiendo el Evangelio, enseñando la palabra, haciendo alguna actividad. ¿Cuál es la real motivación? ¿Cuál es la motivación para ofrendar? El Señor Jesucristo nos ha exhortado a dar nuestra gloria a Él, solo a Él, y buscando su aprobación, no la aprobación de los hombres. Y en esto nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado, porque Dios reprende y castiga cuando nos transformamos en un sistema religioso que extorsiona a los más débiles. Dios es el Padre de los huérfanos y de las viudas. Ellas están bajo su cuidado y protección especial y por lo tanto nosotros somos una extensión de eso. Dios a través nuestro realiza ese cuidado. Dios ama al que da con alegría. Hay un salmo que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis sentimientos. Conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cómo podemos decirle al Señor: examina mi corazón, pruébame, a ver lo que vas a encontrar en Él? Bueno, solo un corazón que ha sido transformado por el Evangelio puede ofrendar y glorificar a Dios, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Y es eso lo que el Salmo aplica para nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.